Le decía el día de ayer cuando nos saludaba que lo más importante, el objetivo fundamental de nuestra vida, o mejor dicho de este retiro, es encontrar el sentido de nuestra propia vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Hubo un tiempo que yo no existí y hubo un tiempo que es el que estoy pasando, que estoy existiendo, y llegará un tiempo que ya no existiré. Y es una cosa curiosa, muchachos, como cuando uno va creciendo, mejor dicho, se va haciendo viejo, poco a poco va uno observando cómo tantas personas con las cuales uno convivió y uno compartió van desapareciendo, se van yendo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Y yo digo, pues, para un cristiano, como he dicho, somos todos, la fuente para buscar este sentido de la vida debe ser nuestro mismo credo. Recuérdense ese credo que nos hace recordar cada 8 días la iglesia los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible e invisible, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y luego después se agrega todo su misterio encarnacional, es decir, su vida. Y luego después creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Aquí debemos encontrar cristianamente, evidentemente, el sentido de nuestra vida. Y para que me entiendan esto, quiero hacer la comparación. Como también cada uno de nosotros, a lo mejor el nombre se puede repetir. Anoche tuvimos la conclusión o la entrega de diplomas de los que terminaban el nivel diplomado y licenciatura en el Instituto Teológico. Me extrañó un nombre, de una persona, de una religiosa, como llevaba el mismo apellido el fundador de Zapatos Canadá. Y caray, bueno, es nada más coincidencia. Un día también, tenía varios años que yo no veía el elenco telefónico, y no hace unos días lo vi, a buscarme mi nombre y mi apellido, y voy encontrando que hay 5 Jesús Aro. O sea, mi nombre y los 2 apellidos. Y no creo que no es tan frecuente el apellido Aro. No es como el Pérez, el González, etc. ¿no? Pueden repetirse, pero muchachos, sin embargo hay algo irrepetible. De suerte que yo soy yo, y nada más yo. Que no ha habido otro yo, o sea, no ha habido este yo antes, ni la verdad después. Yo existo ahora. Hay muchas razones, pero sobre todo, recuerden ustedes, cada uno tenemos nuestra propia manera de ser, porque venimos de un padre X y de una madre Z, y tenemos genéticamente de ambos. La herencia genética es imposible, ¿verdad? Y a veces, o casi nunca, mejor dicho, 2 mismos hermanos tienen la misma herencia genética, en todo sentido. Somos tan únicos plenamente. Sin embargo, como le digo siempre, a veces descubrimos, o por genética, o por educación, descubrimos en cada uno de nosotros a nuestra propia familia. Y esto, por decirles, eso debe ser también en un plano más amplio, ese plano que les acabo de decir de la fe, el creer
creo en Dios Padre. Y por eso, en esta primera plática de hoy, todo el sentido de la vida, muchachos, debe girar en torno a esto. Sea como sea, ni siquiera mis padres por sí mismos son totalmente la causa de mi existencia. Así de claro. Por eso creo en Dios Padre Creador. Es Padre. Y decir Padre es una acción relacional. No es tanto como el hacedor y lo hecho, el productor y lo producido, la causa o el efecto, ¿no? Sino es algo más. Muchas veces yo he dicho, le digo a la gente, que no es lo mismo ser hijo que ser cría. El ser cría proviene simple y sencillamente de, pues, vamos a decir, el instinto de reproducción, que generalmente es este instinto hormonal, sexual, del individuo estoy diciendo. Y claro, lo que se tiene en común con los demás animales es cría. Yo no puedo estrictamente a decir que un burrito es el hijo. Es una cría. ¿Por qué? Porque procede simplemente de un instinto natural. Sin embargo, ¿cuántas veces? Muchísimas veces, también nosotros así provenimos de un instinto. Y de un instinto, ustedes tienen ni siquiera de reproducción, sino de apareamiento. El hijo procede de la inteligencia, porque es lo que nos diferencia a los hombres de los animales. Procede del amor, es lo que nos diferencia también de los animales. Procede para algo, proviene por algo y para algo. Proviene de la inteligencia y el amor, pero también para algo. ¿Para qué? Cuando a veces, para hacer reflexión a la gente, yo les pregunto a sus hijos, ¿para qué tuviste este hijo? ¿Para qué? Porque es evidentemente, todo ser inteligente y libre, siempre que produce algo, siempre tiene que tener un objetivo, ¿verdad? ¿Para qué produces este jarro? Le pregunto a un alfarero. ¿Para qué hiciste este escritorio? Le pregunto a un carpintero, o a un, no sé. ¿Para qué hiciste esta mesa? ¿Para qué hizo este reloj? Y el mismo objetivo fundamental que tiene la persona que lo hace, es el objetivo de la cosa hecha también. Por eso también, ¿para qué va a tener un hijo? ¿Cuál es el objetivo del hijo? La existencia de este hijo. Para que él también un día vea el objetivo. Que evidentemente ese objetivo debe ser conforme a la inteligencia y la voluntad. Por eso, lo más fundamental de este mundo, muchachos, yo le decía a ustedes, el día de ayer, lo más grande, lo más maravilloso, lo más hermoso, la más grande, debe ser siempre la familia. Ya saben ustedes por qué. Muchachos, en una familia, como les voy a decir luego, en una familia, solamente en ella se pueden dar 4 elementos fundamentalísimos, o mejor dicho, 4 clases de amor, que son como las 4 columnas que pueden sostener un edificio.
Usted tiene una columna de allá y se cae todo el edificio. Todo es salvo, se le quita aquella columna de la esquina. Que son el amor de esposos, el amor de padres, el amor de hijos y el amor de hermanos. Esos 4 amores jamás puede faltar ninguno de ellos si no se cae todo. Pero aquí viene precisamente, aquí es donde quisiera decirles que justamente en Génesis 1:26 dice la Sagrada Escritura que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En plural, hagamos a nuestra imagen, nuestra. ¿Qué quiere decir? En plural, que son varios. ¿Qué entendió el autor que escribió esto? No les sé decir, quién sabe. Hay muchas hipótesis, pero ciertamente el Magisterio de Iglesia dice que, y esto es la verdad, las 3 divinas personas nos crearon, una que es el Padre, otra que es el Hijo y otra que es el Espíritu Santo. Y que el Padre es el principio sin principio, el principio sin origen, y todo lo que tiene existencia dentro de Dios o fuera de Dios procede del Padre. Por eso el signo de lo divino, de lo humano, de lo mundano, llevará siempre, en cierto sentido, signo de filiación, porque todo fue creado por el Padre en último término. Todo viene del Padre y todo va a regresar al Padre, bajo todos los puntos de vista de existencia. Por eso desde el año 325, oficialmente en toda la Iglesia, confesamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Y fíjense que no dice creo en Dios Creador, sino creo en Dios Padre Creador, Todopoderoso, omnipotente. Solamente un omnipotente puede hacer esto que observamos nosotros. Ya como Creador, lo crea como Padre, la primera persona, la Santísima Trinidad. Pero como dice San Pablo en la prólogo a la carta a los Efesios, nos conoció de antemano. Conocer de antemano significa no solamente saber de nosotros, sino amarnos también. En toda la Sagrada Escritura, la palabra amar, la palabra conocer significa tener una experiencia. Conocer la muerte es morir, conocer el dolor es sufrir, conocer la riqueza es estar rico, conocer la pobreza es estar pobre. Es una vivencia experiencial. Conocer a Dios Padre significa tener la experiencia respectiva de esa relación. Es filiación. Creador de todo, lo visible y lo invisible. O sea, todo lo que no vemos y lo que vemos. Pero ya nos conoció de antemano y nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. En otro lugar también dice lo mismo. O sea, nos conoció, nos predestina, nos crea, nos salva, nos glorifica. Es el Padre. Con esto quiero decirles que desde que Dios estaba planeando, desde antes de la creación del mundo, que si la ciencia dice que nuestro mundo, o sea, nuestra Tierra, vamos a llamar nuestro sistema solar, tiene 7.000 millones de años, y la Tierra en que vivimos 3.500 millones de años. Échenle. ¿Qué vas a ver? Antes de eso, cuando el Padre pensaba ya crear, ya estaba pensando en nosotros. Ya nos conocía a cada uno de nosotros. Para, como dice él, para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. De suerte que el mundo ya era para sus hijos. Esto lo dirá San Pablo cuando dice:
todas las cosas son de ustedes, pero ustedes son de Cristo, como Cristo es el Padre. Otra vez la línea ascendente. ¿Esto qué significa? Significa que en cualquier religión de todos los siglos, la que sea una religión, siempre ha sido común al Dios Supremo llamarlo Padre. Y así, por ejemplo, los griegos a Zeus era el padre de todos los dioses y de los hombres. En Roma, Júpiter era el padre de todos los dioses y de los hombres. En Babilonia, Babilonia, Marduk era también lo mismo. Y así podemos decir en Babilonia, mientras que en Canaán, cuando llegaron ellos allá, era Moloch también. Y así, cada nación, cada imperio, cada historia tiene su Dios. También en la religión judeo-cristiana, porque nuestra religión es la misma que el judaísmo, pero perfeccionada. Podemos decir que rarísimas veces, pero así se encuentra, ya en el Éxodo, y desde antes. Pero podemos decir que en mi saber, desde épocas antiquísimas, se le reconoce a Dios como Padre, como Padre. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo en esa historia judía, de los primeros textos que conservamos es el libro del Éxodo. Claro, estamos hablando 1000 años después de Abraham, porque Abraham fue el primer creyente. Sin embargo, rarísimas veces se usa la palabra Dios como Padre, pero sí de Moisés en adelante. De Moisés en adelante ya aparece, por ejemplo, Moisés diciéndole al faraón que deje salir al pueblo, a mi hijo primogénito de Israel, para que me dé culto en el desierto. Y allí se extiende la idea de que ese Dios supremo, creador de todas las cosas, es Padre. Porque nos ha dado de alguna manera la vida. Y nos da todo esto, nos ha dado a nosotros como hijos suyos. Pero principalmente esta idea de la paternidad de Dios la tenemos en los profetas. En los profetas. Principalmente los profetas del exilio, Isaías, Ezequiel, Jeremías, donde a Dios abiertamente se llama como Padre, porque resulta que el pecado sea una falta de fidelidad filial. Y así, cada vez más y más, el Padre de los pobres, el Padre de los huérfanos. Claro que siempre hay una cosa curiosa. En todo el Antiguo Testamento, solamente un solo texto, y esto es muy dudoso, en el libro de la sabiduría, pero en general, casi siempre se invoca a Dios como el Padre de un pueblo. Por eso, jamás se va a expresar mi Padre, Dios mi Padre, no. Nuestro Padre, o Padre nuestro. Abinú es la palabra hebrea que usaba. Y así cuando llega Cristo, era muy ordinario invocar a Dios como Padre. Abinú. De suerte que la mayor parte de los judíos les enseñaban sus rabinos, sus maestros, una síntesis de su doctrina con la palabra que empezaba, en una oración con la palabra que empezaba, Padre nuestro. Y así también cuando un discípulo, después de terminar la oración, Jesús le dijo, Maestro, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Es decir, en una oración. Y por eso dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
líbranos del maligno. No nos debes caer en tentación. Y allí no solamente se invoca a Dios como Padre, sino que además hay una cosa. Las principales temas, vamos a decir, fundamentales, como el tema del reino de Dios, Jesús le dice, lo llama el reino del Padre. Le ha agradado a su Padre darles el reino. Padre nuestro, danos el reino. Y entonces ya en boca de Jesús el reino de Dios que ya se esperaba y así se llamaba, ya no es tanto el reino de Dios, sino el reino de Yahvé, es el reino del Padre, ya en boca de Jesús. ¿Verdad? Pero hay una cosa muy bonita, muchachos, muy bonita. Siempre los judíos, aunque lo llamaron Padre, tuvieron una especie, ¿cómo diría? Voy a decirlo, de temor reverencial. Ese Padre es infinito, maravilloso, creador de todo, que incluso pues solamente en un lugar más muy íntimo, muy reservado, como era el Santo de los Altos en el Templo de Jerusalén, se hacía en cierto sentido presente. Esta era la idea en tiempos de Cristo. ¿Sí? No obstante llamarlo Padre, estaba muy alejado de sus hijos. Y la idea de Jesús era, ¿cuál? Que ese Padre, que ese Dios Padre, está cerca de nosotros, está muy cerca de nosotros, tan cerca, que incluso lo expresa en las palabras, en las mismas palabras. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús está en el huerto de los olivos haciendo oración. Él así invoca: Abba, si es posible, aparto de mis pecados, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Abba. Yo le decía que la palabra oración empezaba Abí, porque la palabra Abinu significa Padre nuestro. En cambio, la palabra Abba es la primera palabra que pronuncia un niño cuando empieza a hablar y que se dirige a su papá, a su padre se dirige Abba, y a su madre se dirige Imma, o sea, exactamente lo equivalente a papá y mamá. Y eso me está diciendo que Jesús, cuando hablaba a su Padre, lo llamaba, lo invocaba con la palabra más tierna, más dulce que puede haber: papá, papá. Más aún, y esa fue la principal razón por la cual mataron a Jesús, por la cual no lo quisieron aceptar como Mesías. Podemos citar algunos casos. Por ejemplo, directamente el caso de Juan 10. Lo quisieron apedrear. Jesús le dice: tantas obras buenas les he hecho a ustedes, ¿por cuál de todas ellas me quieren apedrear? ¿Y qué le dijeron? No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios, simplemente porque a Dios Padre le llamaba papá. Y que alguien diga papá a un señor, que quiere decir que lo ha engendrado de una manera única. Ellos también lo llamaban padre. Lo hubiera llamado padre, pues no tiene ningún problema, pero llamarlo papá es muy importante. Bueno, entonces lo mismo dígase cuando en Lucas 22, cuando lo están juzgando, el sumo sacerdote le hace dos preguntas. Una: si eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les responde evasivamente: si les digo la verdad, no me van a creer. Si les pregunto, no me saben contestar. Pero ya les digo desde ahora que verán
Mateo agrega con gran poder y majestad. Venid sobre la nube del cielo, cielo de parte. Entonces viene la pregunta de Siba. Entonces tú eres el Hijo de Dios. Jesús y ustedes lo han dicho. Y se rasgaron las vestiduras y dijeron, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ustedes han escuchado la verdad, lo que ha dicho. ¿Qué les parece? Ha dicho una blasfemia. Es reo de muerte. Porque a todos los blasfemos se les mataba apedreándolos. ¿Claro? A Jesús no lo apedrearon porque lo tuvieron que condenar los romanos a la cruz. Pero la razón era por su humillación. Pero también indirectamente, ¿verdad? San Pablo en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6 nos dice que también Jesús enseñó a los discípulos a llamar papá a Dios. Papá. Por eso tuvimos el gran escándalo. De veras, no se imaginan lo hermoso. Será casi imposible. Sería casi imposible que yo me pudiera describir todo lo que el Nuevo Testamento habla de Dios como Padre. Por eso también los evangelios, a veces hay una palabra griega que es nepios en singular o nepioi en plural, que la palabra nepios, literalmente hablando, el latín la tradujo a infans, que es un participio de un verbo compuesto de in, privativo, y fateor, hablar. Entonces, infans es el que todavía no sabe hablar. El español antiguo lo tradujo por infante, pero claro, ustedes saben que no es muy exacta la palabra infante lo que quiere decir originalmente. Un niño que apenas empieza a hablar, ese es el infante, literalmente hablando. Y por eso es. O sea, aquel que todavía no sabe a llamar a su padre más que con la palabra Abba. Por eso el mismo Jesús se presenta ante el Padre como niño. Y así también a nosotros, ya los evangelios, nos presentan como niños del Padre. Así, con ternura, humildad. Ese Padre Jesús nos lo presenta, de veras, qué rico, qué maravilloso. Yo digo, voy a decir algunas ideas, cómo nos presentan los evangelios de ese Padre, o Jesús, de ese Padre. Recuerda aquella frase que decía, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Claro, esta palabra perfecto no se puede aplicar estrictamente al Padre, pero sí a nosotros. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué significa la palabra perfecto? La palabra per significa también bien. Y la palabra afecto o facto significa hecho. Perfecto es lo bien hecho. Claro, no podemos decir que Dios es hecho ni bien hecho. Pero sí, cuando Jesús dice que nosotros seamos bien hechos como el Padre, no quiere decir más que sepamos corresponder a aquello que de veras para nosotros es hechura, que es su amor. Y precisamente San Lucas vio este problema de la hechura, y por eso, en lugar de decir sean perfectos, él dijo
sean misericordiosos. Mira, aquí me está diciendo que como su Padre Celestial es misericordioso. Y aquí de veras ese amor, como yo le decía, el perfecto es perfecto del amor. ¿Por qué? Porque siendo un Dios infinito en todo sentido, sin embargo, Él ama incluso a los que no lo quieren. Es infinito. Y Él nos ama como se ama a sí mismo. Si Él se ama a sí mismo con amor infinito, pues también nos ama con el mismo amor. No puede tener un amor para nosotros y otro amor para Él, muchachos. Nos ama infinitamente. Seamos nosotros como seamos, precisamente, pecadores, terriblemente pecadores, nos ama tanto como el más santo, muchachos, tanto como el más santo. Por eso, ellos, San Lucas agrega bien, que en la misericordia. ¿Y por qué San Lucas? Porque San Lucas, muchachos, es el evangelista de la misericordia. Y es el Padre. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, todo el capítulo 15 de su evangelio es de tres parábolas de la misericordia. Sobre todo, la parábola del Hijo Pródigo, muchachos. Ahí se ve la gran misericordia del Padre Celestial. Es nuestro Padre. Y Jesús se me la pone a propósito ¿cómo se llama? Para concebir cuál es la idea de Dios para Él y para sus discípulos, y cuál era la idea de Dios para los dirigentes religiosos y para sus discípulos. La idea de Dios para los dirigentes y sus discípulos era el Dios mosaico, el Dios legislador, el Dios de los 10 mandamientos, muchachos. Y por consiguiente, ser bueno, ser justo, ser santo, ¿qué significa? Cumplir los mandamientos. Nunca quebrantar una orden. Y ahí tienen ustedes el hijo mayor en la parábola. Cuando regresa el otro hijo y sale el padre, le reclama: toda la vida he estado contigo, te he servido, nunca he quebrantado ni una orden tuya, y a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. En cambio a él le has matado el becerro más gordo para hacer una fiesta. Así. Y sin embargo ese hijo mayor no quiso darle ni siquiera la mano a su hermano. No quiso ni siquiera llamarlo hermano. Ese hijo tuyo, dice la parábola. Más aún, para él, para el hijo mayor, el pecado más grande consistía en el hijo, en haber malgastado sus bienes en prostitución, en prostitutas. Para él era el máximo pecado. Esa era la típica mentalidad del legalista, el farisaico. Así concibe a Dios, como un creador legislador. En cambio, ¿cuál es la idea de aquel, o sea, que propone Jesús, del hijo menor? Del pecado. El pecado es ingrato este hijo. ¿Por qué? Porque además de darle la mitad de sus bienes de él, abandona a su padre. Pero estamos hablando del Padre, ese Padre lleno de amor. Después de que cayó en la miseria más miserable, religiosamente hablando, imagínense que exactamente, ustedes saben, bueno, es tradición, no falta poco, no sé cuántos meses, no llevo el calendario judío, se van a reunir los judíos en Jerusalén, los más religiosos, porque van a celebrar los 3000 años
de la fundación de Jerusalén. Es un año. ¿Quién sabe? Claro que 3.000 años, yo creo que más bien entendieron mal. 3.000 años de la fundación del templo, eso sí, del templo de Jerusalén. Recuerden ustedes que Moisés vivió hace 4.000 años y ya existía Jerusalén. No se llamaba Jerusalén, se llamaba Salem, o sea, la ciudad pacífica. Salem es lo que significa Jerusalén, la ciudad de la paz. Eso yo creo que el templo, porque el templo ustedes saben lo hizo el rey Salomón, y el rey Salomón fue hijo del rey David, recuerden ustedes, y el rey David aproximadamente pues existió como unos 100 y tantos años después de Moisés. Abraham 2.000 años antes de Cristo, como 1.100 años antes Moisés. Desde entonces, muchachos, hasta este día, desde Abraham hasta Moisés, ningún buen judío les prueba carne de puerco, porque el puerco para ellos es el más inmundo, más sucio. Y como la concepción jurídica, el pecado se transmite por contagio, como que está en pecado. Por eso, alguien que come carne de animal inmundo, lógicamente se ensucia. Bien. Pero como les decía, aquel muchacho ni siquiera podía comer lo que comían los puercos. Diríamos en mexicano que es peor que el puerco. Lo peor de lo peor, acepto, pero vuelve, reconoce que ha hecho mal. Y se dirige directamente al Padre, le dice: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de llamarlo hijo tuyo. El Padre lo interrumpe y sigue la fiesta. Pero ese amor de ese Padre con el pecador, ese amor de misericordia, se nota en el gesto. Lo abraza por el cuello, le manda poner ropa nueva, calzado nuevo, anillo nuevo, música, baile, fiesta. Una única razón. Este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Es la misma razón. Ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Yo, cuántas cosas tan bellas en ese sentido de la misericordia de ese Padre. Es el Padre, muchachos, no solamente bueno, misericordioso, un Padre justo, que sabe recompensar también a sus hijos que trabajan con Él, en su reino de Padre, etc. Es un Padre que siempre está presente. Y una cosa curiosa, muchachos, ese Padre bondadoso, poco a poco se va descubriendo más y más en nuestro cristianismo, muchachos. Yo nomás quiero decirles un testimonio. Hace muchos años, 6, 7 años, no sé, hace muchos años, tenía en Monticello solamente 2 misas, pues a la 1, a las 2 y a las 5 de la tarde. Pero sobre todo a misa de mediodía se empezaba a amontonar cada vez más la gente. Y a mí se me ocurrió, viendo la fe de nuestra gente en la providencia del Padre Celestial, que Jesús incluso al Padre le atribuye el alimento de los gorriones, de los cuervos, el revestimiento de las flores del campo, todo eso, ¿verdad? Se me ocurrió poner una misa a la divina providencia, no los
los días primeros que no viene nada y todo en relación, el domingo primero. Y especialmente le pedimos a la Divina Providencia por nuestros enfermos. Muchachos, no sé si alguno de ustedes ha venido el domingo primero. La misa que puse extra es la más favorecida ahora. Mis 4 misas de las otras igualan a la misa de 11 de la mañana. Así como se lo digo. Eso para que vean ustedes la fe tan grande, la providencia de nuestro Padre Dios. Por otra parte, muchachos, nuestra fe en ese Padre, sea lo que sea en nuestra vida, muchachos. Yo le decía ayer, claro, la vocación es un llamado, sí, ciertamente. Y a todos nos es un llamado. El hecho de existir en la vida es un llamado a la existencia. Pero somos cristianos. Y lo importante es cómo voy a vivir mi cristianismo. Y de cualquier manera que lo vivas en concreto, muchachos, siempre tú, casado o no, yo ya, sacerdote, ¿sabes? Que tenemos el mismo Padre. Y yo digo, muchachos, esta fe, que es la que nos transmitió Jesucristo, que es la que vivió la Iglesia, ¿verdad? Y que por muchos años, por muchas razones que no quiero meterme en ese momento, ¿verdad?, se olvidó esa fe práctica a nuestro Padre Dios. Y que hoy la Iglesia la ha renovado, bendito sea Dios. Sin embargo, digo, hoy, muchachos, es cuando más se necesita que creamos en un Dios Padre. ¿Saben por qué? Porque hoy es cuando los padres humanos, más que ninguna época de la historia, son los más perversos. No digo todos, claro que no, digo los padres humanos. Ustedes pueden explicarse que el 52% de las mujeres en la República Mexicana que tienen hijos, sus hijos no viven con su papá, el 52% de sus hijos. Y pueden ser 3 hijos o 4 hijos. Así. Estaba diciendo ya, vengo de desayunar con unos amigos, estaba diciendo, a propósito del tema, yo le decía, bueno, ¿qué quieren? De qué significa mi apellido, y etcétera, la historia de mi apellido. Y les dije que en 200 años mi apellido se extendió mucho, porque general, los Aro, que yo conozco, pues son muy enamorados siempre. Yo tengo un primo hermano que tiene 24 hijos, deben ser con 24 mujeres. Era que no mantenía ni uno, puede tener más. Mi responsabilidad. Y como digo de él, puede decir de miles y miles también. Y esos hijos no conocen a papá. Y quiero contarles una anécdota de un caso como este. Hay una familia que yo conozco hace muchos años, 12 años exactamente. Yo conocí a esa señora y con 2 niñas, una de 8 y otra de 10. La de 10, pues ya hace 12 años tenía 22 años cumplidos. La de 8, en 20. Bien. Estaban en primaria todavía. En quinto de primaria, en sexto para allá. A mí me tocó ir a decirle la misa de sexto. Y me tocó la misa de secundaria también. Y la misa de prepa. Bueno, entonces la conozco. Pero sé que al nacer la segunda niña, el papá abandonó a la mamá y se consiguió por allá otra Tlajomulco y se fue a Estados Unidos. Nunca se paró. Cuando las niñas tenían como una 14 o 15 y otra 13 por ahí, no sé exactamente nada. El padre, no sé cómo se dio cuenta de su teléfono, primero una carta y luego el teléfono, y bueno, se empezaron ya a tratar las hijas ya adolescentes y el papá. La mamá nunca les dijo nada de nada. Pues sabes, tu padre a lo mejor en el viaje se murió. Yo no sé, por eso cuando supieron que viví les hablaba, hijo, fue una felicidad tan grande. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y un día les dijo, cuando la niña tenía 17 años de mayor, les dijo,
De esto, pues, hace 5 años, 6 años. Hijas, voy a ir en diciembre, ahora cerca de la Navidad, para conocerlas. Bueno, andaban felices, compraron ropa nueva. La casa en que se había quedado ellos la vendieron porque se venían de las mismas crisis. Llegó el papá a Guadalajara y dice, ya estoy aquí. Ay, papi, ya estamos listas. Es una de quinceañera, ¿verdad? Todavía no cumplía 15, ya no se iba a cumplir, y la otra ya se había cumplido. Sí, y después a decirle, cuando se entró con la mayorcita, y le dijo, sí, mija, ahorita voy por ustedes, porque quiero que conozcan otras 2 hermanitas de la edad de ustedes. ¿Cómo, papá? Sí, hija, tiene 2 hermanitas que tuve con otra señora, casi son de la edad de usted. Quiero que las conozcan para que también se traten como hermanas. Ah, sí. Dice, mira, papá, tú eres mi padre. ¿Sabes? No quiero jamás en la vida verte ni oírte jamás. ¿Sabes? Porque el día que te vea te voy a matar. Cuídate, porque no mereces más que la muerte, porque nos has matado en vida a mi madre y a nosotros. Nos abandonaste, nos dejaste abandonadas, sin tener ni siquiera que comer. Por irte con otra mujer, porque fuiste infiel con mi madre. No eres un hombre, eres peor que una bestia, porque las bestias siquiera, mientras puedan volar o caminar sus crías, ya nos abandonan, o nunca, y tú, lo sabes, así que no te quiero ver. Qué grosera que te va a castigar Dios. Me admira que no lo haya hecho contigo, porque eres un puerco. Así, no quiero volverte a ver. ¿Y saben qué hicieron? ¿Qué hizo con la mamá? Hasta que no se cambiaron de casa. Se cambió lejos, de un rumbo a otro de la ciudad, y nunca jamás ha sabido ni les ha hablado porque no quieren saber nada de él. Y yo digo, como este caso, ¿cuántos miles y miles y miles hay de niños? Y yo digo, el único Padre que es fiel y que nos ama y que nos perdona, que es providente, que es misericordioso, que nos ayuda, que nos ilumina, es el de arriba. Muchachos, hay que tener la experiencia, la vivencia en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo pienso que hoy más que nunca es necesario conocer a ese Dios que es Padre. Dios porque lo hace todo. Padre porque nos ama. Por eso, muchachos, sean ustedes lo que sean en la vida, vean religiosamente, muchachos, solamente como Padre podemos tratar al Señor. Luego, en todo este día sobre todo vamos a seguir con estos temas.